Y vamos a entrar de lleno precisamente con este análisis. Sandy, Día Internacional del Migrante. Y vaya si no tenemos que hablar aquí en Guatemala sobre este tema. Cuando vamos a Quetzaltenango y pasamos por Salcajá, no podemos dejar de ver ese gran monumento al migrante que no es solo de esa región, es la realidad que vemos dentro de la sociedad guatemalteca. ¿Sabes qué me animaría a decir? Y lo estábamos hablando contigo y junto a Andrés Estrada cuando estábamos preparando este tema. Yo no sé si habrá de verdad alguna familia que no tenga familiares, amigos o conocidos migrantes en Estados Unidos. Así es, Julio. Sabemos que en muchas ocasiones sale el tema de los migrantes por el envío de remesas, que es uno de los factores que ayuda mucho en la economía nacional. Pero sin duda alguna también hablamos de los peligros a los cuales se enfrentan los migrantes y la situación también complicada que te diría que se vive en otros países donde migran nuestros connacionales, en especial en Estados Unidos, que es uno de los grandes países o de los grandes destinos que se elige para la migración. Eso es correcto, Sandy. Aprovechando estas imágenes tan impactantes que estamos viendo acá, déjame comentarte esto de hoy de una manera distinta también. Una de las grandes características de la migración en Guatemala es que otorga dinero, indudablemente, esto a través de las remesas, pero en ocasiones no solo separa a las familias, sino que termina destruyendo los hogares, la misma migración. Así es. Dentro del marco de la celebración internacional del Día del Migrante, tenemos que reconocer que la migración está demasiado presente en la sociedad guatemalteca y vemos día con día, cuando vemos estas imágenes, cómo esto es una realidad no solo de Guatemala, sino que del mundo entero, del Triángulo Norte Centroamericano, pero que hoy por hoy, si lo ponemos en cifras, solo en Estados Unidos, más o menos casi los 3 millones de personas nacidas en Guatemala o nacidas en Estados Unidos, pero de origen guatemalteco porque sus padres terminaron siendo migrantes que ahora radican en ese país. Situación es complicada, Julio, porque sabemos que a raíz de la migración también existe la desintegración familiar. Así es. Es una de las situaciones donde los padres pues buscan también darle un mejor futuro a sus hijos por la falta de oportunidades que los llevó en muchos casos a migrar. Y hablando de esas faltas de oportunidades también es que es uno de los motivos que incentiva a las personas a buscar el sueño americano, el famoso sueño americano. Sandy, aquí tenemos que ser claros, pero muy claros. Lo hemos dicho varias veces y hoy es un buen momento en el Día Internacional del Migrante para recalcarlo. ¿Qué es lo que causa la migración? Bueno, la debilidad de un Estado como tal, tanto en sus entes estatales como en la sociedad. En este caso, para Guatemala, número 1, el tema de la pobreza y pobreza extrema. Número 2, el tema de que los niños aquí cuando nacen no tienen garantizado absolutamente nada, más bien pueden padecer inclusive de una desnutrición y desnutrición crónica o aguda. El hecho de que el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema de seguridad y la creación de fuentes de empleo y de generar la atracción para que se invierta en nuestro país como en los países del Triángulo Norte es algo que no pasa. ¿Esto qué incentiva? Ante la falta de oportunidades, bueno, se incrementa la violencia y muchas personas ante la falta de oportunidades, la falta de trabajo y el tema de la violencia misma no tienen otra opción más que migrar. Lo ven como la solución, pero es el inicio de muchos males. Y hablando del tema de violencia, Julio, también que es otro de los motivos de migración en nuestro país y en otros países te diría también, especialmente en el tema centroamericano. Sí, Sandy. Pero imagínate, qué complicado porque paran huyendo las personas que son víctimas y los victimarios pues están ahí campantes, siguen delinquiendo y pues las personas que suelen ser víctimas de los delincuentes tienen que abandonar absolutamente todo para poder pues salir adelante, para de esta manera que no maten a su familia, no los maten a ellos, para poder sobrevivir. Y qué difícil, Julio, tener Sandy, que emigrar así. Es una situación bien difícil. Fíjate que cuando hacemos el análisis histórico de las migraciones aquí en Guatemala, número 1, el factor contemporáneo, el tema de los 36 años de conflicto armado interno. La migración no inició directamente desde Guatemala hacia Estados Unidos. Huyendo de esa guerra interna, de esa guerra civil que vivió Guatemala, se dieron las grandes migraciones desde el interior de la República hacia la ciudad capital. En aquel momento, y en ese también, la ciudad capital no estaba preparada para recibir a tantas miles de personas. Ahí surgieron todos estos asentamientos que el día de hoy conocemos. Pero con eso se vino también el problema que tú decías. Obviamente, esa pobreza y esa necesidad de sobrevivir dio origen y pie al surgimiento de la violencia en los extremos que lo conocemos el día de hoy. Y pues no podemos decir que lamentablemente más allá
de una esperanza que todavía que deberá de quedar. Hoy por hoy la migración es una realidad y para muchos guatemaltecos termina siendo como el referente, como el norte y como una situación aspiracional y de anhelo para lograr. Totalmente, Julio. Y hablando entonces de cómo se ha ido dando la migración también, muchas veces cuando hablamos de migración en nuestro país pensamos en las personas que viven en el mismo y que buscan Estados Unidos, otras partes del mundo. Pero hay que mencionar también algo. Guatemala ya es visto también como un país atractivo, te diría, porque las condiciones son peores en otros países centroamericanos y hay muchos centroamericanos y de otros países como por ejemplo Venezuela y otras naciones que han venido a nuestro país, han migrado a Guatemala. Tienes toda la razón, por eso debe ser una cuestión de prioridad, no solo de la sociedad, una cuestión de prioridad del gobierno, diría que una cuestión de prioridad del Congreso, y necesitamos fuera de proyectos o situaciones legales crear realmente las condiciones. ¿Me permites presentar unos datos relacionados a esto con lo que tú dices? Véalos por favor ahí en pantalla, y es que escuche usted, por razones obvias, los migrantes guatemaltecos tienen como principal destino Estados Unidos, es una cuestión geográfica. Sin embargo, como tú lo dices, Guatemala hoy por hoy se está constituyendo en destino de migrantes. Y ojo, Sandy, que no solo centroamericanos. La crisis humanitaria de otros países y que se vive también en otros continentes, porque esto no es solo el continente americano, han hecho llegar ciudadanos asiáticos y más recientemente una gran cantidad de ciudadanos venezolanos radicados en Guatemala, solo por poner un par de ejemplos. Para el gobierno de la República existe la esperanza, escucha, de que Estados Unidos pueda beneficiar con un TPS a Guatemala reconociendo la estadía legal de los migrantes en aquel país, pero esto habrá que esperarlo. Sin embargo, el próximo 20 de enero ya se podrá tener algún tipo de luz o directriz más concreta, porque es cuando el presidente electo Joe Biden nos va a dejar conocer de aquí a los próximos 4 años cuál será su forma de actuar con relación a los migrantes guatemaltecos y centroamericanos. Te digo algo, pues ya sean gobiernos republicanos o demócratas, es que tampoco es que ha cambiado mucho en beneficio de los migrantes guatemaltecos la situación. No, y si bien puede tener algún tipo de influencia el tema de que sea un gobierno republicano, demócrata, también los países deben asumir su responsabilidad, Julio, tratando los temas que provocan las migraciones para evitar así que se puedan tener estos repuntes también de las mismas y máximo en un contexto como el que nos encontramos donde la pobreza ha ido incrementándose y seguramente las migraciones así lo harán también. Perfecto corolario para este tema, migración, pobreza, analfabetismo, inseguridad, todos son corrupción, problemas estructurales de la sociedad guatemalteca que nosotros mismos debemos de resolver. ¿Te parece si vamos a una pausa? Vamos a la pausa entonces, pero regresando hablaremos de un tema muy preocupante, medicamentos contra el COVID-19, una situación también que pone en riesgo la salud y ya le diremos por qué. Hombre, es que aquí se trafica de todo, entonces sí, también este tipo de medicamentos, cuando no son controlados y vienen de contrabando, constituyen un peligro. Mientras tanto, no cambia porque nosotros somos a la medida. Eslabón 1. Así se denomina la operación a gran escala realizada por las fuerzas de seguridad de Guatemala, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Panamá y República Dominicana. Durante las diligencias se decomisaron más de 15 millones de diferentes tipos de medicamentos para prevenir y combatir el COVID-19. Esto con un valor aproximado de 3.5 millones de dólares, lo que se ha incautado en todos estos países. Como resultado de esta acción, la Policía Nacional Civil, en el marco de la operación Eslabón número 1, a través de la División de Puertos y Aeropuertos de IPAFRONT, reporta la captura de 10 personas, la incautación de 6 vehículos y también la incautación de elementos de bioseguridad aparentemente que estén enmarcados en ley. Las personas capturadas son de diferentes nacionalidades. El operativo se llevó a cabo durante 20 días. Además, se incautó equipo de protección y suplementos alimenticios. Vaya, es una variedad de situaciones de productos de contrabando que ingresan de manera ilegal y que es dudosa la procedencia del mismo que se utilizan, en la mayoría de casos,
para poder supuestamente combatir el COVID-19. Ahora vamos a hacer precisamente un análisis todavía más concreto con Sandy Monroy, pero antes, ¿le parece a usted si vemos, y también a ti, Sandy, unos datos específicos que hemos preparado para este tema? Por supuesto, Julio, porque este tema es delicado y le pedimos que por favor preste mucha atención. Claro que sí. Usted acá en pantalla los tiene y ahí vamos con los primeros datos. En el mercado guatemalteco, Sandy, hay que aclarar que no existe todavía la opción para tener la vacuna contra el coronavirus y menos aún de cualquier otro medicamento que sea específico, pero específico y concreto en contra de esta enfermedad. Eso no hay. En un operativo transnacional que abarcó realmente a 9 países, incluido Guatemala, se logró el decomiso de importantes cantidades de productos alimenticios, suplementos y otras situaciones, y también medicamentos que supuestamente sirven para el tratamiento del COVID-19. Estas medicinas, Sandy, eran comercializadas por estructuras criminales como tratamientos casi que específicos para la enfermedad de COVID-19. La forma en que operaban suele ser uno de los principales problemas a combatir en las fronteras guatemaltecas. Y nos estamos realmente refiriendo a que ingresaban particularmente por la vía del contrabando, como siempre suele suceder en muchas situaciones, ¿no? En el tema de salud, sin duda alguna, es un gran riesgo que nosotros estemos comprando productos en cualquier lugar. Número 1, la vacuna no ha llegado al país. Es correcto. Todavía está en ese proceso. Número 2, no existe un medicamento que esté contra el COVID, que le dé a usted algún tema de inmunidad contra esta enfermedad. Por lo tanto, es importante que si bien se han tenido avances científicos para tratar esta pandemia, tampoco los tenemos al alcance nosotros. Entonces no tenemos que confiarnos de que alguien diga, mire, yo tengo la fórmula mágica para el COVID. Es mentira, solo van a jugar con nuestro dinero y con nuestra salud, y ahí viene lo complicado. Claro, Sandy, y es que lo que has dicho es tan cierto. Hay medicamentos, muchos, que se utilizan para el tratamiento a efecto de mitigar los efectos de COVID-19 cuando las personas ya han adquirido esta enfermedad. Pero ¿hasta qué punto puede llegar lo perverso de este tipo de situaciones? Bueno, te lo comento. En su oportunidad, cuando estaba la primera ola, te recordarás que hablamos de un medicamento desconocido para los guatemaltecos, yo diría que para el mundo en general, pero que se convirtió por su nombre genérico, no estoy diciendo marcas, el nombre genérico, se convirtió en algo muy conocido, la ivermectina. La ivermectina que ha estado inclusive entrando a Guatemala y que han estado vendiendo sin escrúpulos para las personas, es una ivermectina, pero que es para canes, para perros, porque existen dos tipos, está la veterinaria y está la de consumo humano, pero como no hay escrúpulos y la cuestión es hacer dinero a través de esto y del engaño a las personas, es allí donde se pone en riesgo la salud de los guatemaltecos. Pero también vamos a este punto de la automedicación, Julio. Es que sí, eso es otra cosa. Tú no te puedes recetar algo, porque primero, para hacerlo tienes que haber estudiado medicina. Claro. Tienes que haber estudiado alguna especialidad, exacto, porque sabemos que cada cuerpo es distinto. A veces se da el caso de que conoces a alguien que da positivo y te dice, bueno, ¿y cuál fue el tratamiento que te dieron? La persona lo comparte y piensan que ellos también pueden llegarlo a tener en el momento en que les dé COVID-19 o que lo pueden tomar antes para que no le pueda dar. Y eso es mentira. Realmente cada cuerpo reacciona diferente a esta enfermedad y por lo tanto necesita un tratamiento distinto que un médico, ojo, un médico va a dar entonces cuál será el procedimiento médico que se debe tomar en cuenta y cuáles son los medicamentos que debemos administrar, porque si no también vamos a actuar en contra de nuestra propia salud. Bravo, Sandy. ¿Cuáles son los medicamentos? ¿Cuál es la posología dependiendo la edad, el peso y un montón de situaciones más? ¿Cuántos días realmente debes de tomar esos medicamentos? ¿De qué manera, a qué horas y en qué formas? Entonces, todo eso no es algo que podamos conocer. Si a una persona le resultó de esta forma por sus condiciones y características propias, puede ser que otras personas que sufran enfermedades, cualquier tipo, no necesariamente las crónicas, no sea obviamente igual la posología y la dosis que hay que aplicarle. Entonces, aquí es donde esto se vuelve dramático. Y, ¿sabes? Una cuestión que también hay que tener mucho cuidado. Sabemos que hay una prohibición legal para la venta, por ejemplo, de los antibióticos de una manera así, sin que estén recetados por los médicos. Y es aquí donde también se puede hacer bastante atractivo el poder adquirir este tipo de productos en el mercado negro. Totalmente, entonces por eso es que es importante que usted pueda analizar muy bien las situaciones, el contrabando. Hemos hablado que
hay medicina que viene de contrabando, donde no sabemos nada sobre el registro sanitario. Nos pueden vender cualquier cosa, entonces ese es el riesgo del contrabando. Y aparte que nosotros estamos contribuyendo, si adquirimos productos como estos, el contrabando, no solo arriesgar nuestra salud, repito, sino también contribuimos a que el dinero producto de los impuestos que se deben pagar por el traslado de este tipo de productos no llegue al Estado. Sí, así es. Entonces, por favor, hay que ser responsables y eso es nuestro deber ciudadano, no estar contribuyendo a que se genere o que estas personas vayan teniendo más beneficios a costa también de nuestra salud, de nuestro dinero. Sandy, tienes toda la razón y es que en el mejor de los casos, solo supongamos el mejor de los casos con estos productos supuestamente medicinales de contrabando de dudosa procedencia o esos suplementos alimenticios que pueden ayudar o vitaminas también de dudosa procedencia, lo único, tal vez en el mejor de los casos pueden hacer un efecto placebo que mentalmente te digan, bueno, estoy tomando esto, no me voy a enfermar y que efectivamente crees tú esa defensa, pero mental básicamente. Pero ese es en el mejor de los casos. Lo que pasa es de que también puede llegar a afectarte de una manera tal que tú digas, pero si estoy tomando medicina, ha adquirido inclusive tal vez la enfermedad del COVID-19 y después termina inclusive falleciendo porque es un medicamento que no está hecho precisamente con los estándares de calidad ni con las dosis requeridas para poder tener un efecto positivo en el cuerpo humano. Totalmente, Julio. Hay que tomar en cuenta algo. Este tipo de situaciones van creando estructuras criminales internacionales. Transnacionales. El delito transnacional. Y de esa manera también se vuelve complicado poder controlar la situación. Cada vez van ingeniando nuevas estrategias para poder vender ese producto, para poderlo ingresar de forma ilícita. Y ese es el reto para las autoridades también, Julio. Ese es el gran reto, por eso este plan Eslabón 1, llevado a cabo en 9 países, me parece, la verdad, un esfuerzo transnacional en contra de estas estructuras criminales también transnacionales. Porque ahora el crimen organizado lo que no conoce son las fronteras. ¿Más datos, te parece? Adelante. Claro que sí. Ya para finalizar, estos datos ahí en pantalla nos dicen lo siguiente. Siendo las estructuras criminales transnacionales, así es como se está combatiendo de manera transnacional este problema. El origen desconocido de estos productos pone en riesgo a la salud de todas las personas que lo puedan consumir. Por ello, la mejor recomendación sobre el particular es que, si se puede, en la manera de lo posible, haga el esfuerzo por comprar productos con un registro sanitario originales en farmacias, supermercados o distribuidores reconocidos. La salud, al final de cuentas, Sandy, termina siendo el bien más preciado para el ser humano. Por eso es que constituye uno de los 30 derechos fundamentales que el Estado de Guatemala, además, está obligado a proteger. Sin duda alguna, aquí le hemos presentado esta información para que usted lo tome en cuenta, para que lo piense de verdad varias veces. Si usted valora su salud, valora su vida, la de su familia, no caiga en las redes de estas personas, no compre medicamentos a diestra y siniestra, que porque necesitamos, y lo complicado se viene también, Julia, porque imagínate, cuando ya se tenga la vacuna, yo no me imagino, seguramente el mercado negro también va a querer vender una vacuna y mucho cuidado, porque ahí estamos hablando de algo aún más complicado porque no sabemos qué sustancia nos pueden estar vendiendo y qué sustancia usted puede estar ingresándole a su cuerpo. Por eso es importante que confiemos en las autoridades y que recordemos, el tema de la vacunación únicamente lo está viendo el Ministerio de Salud. Así es, muy buena conclusión. Y te digo que antes de irnos a la pausa, antejuicio y antejuicio. Ministerio Público ha solicitado antejuicio ya contra el actual diputado y excontralor Carlos Mengos. Después de la pausa tenemos el desarrollo de este análisis. Por favor, acompáñenos. No cambie, recuerde que somos a la medida. El Ministerio Público reveló este viernes el caso fraude y cohecho en la Contraloría General de Cuentas, en el que se investigan anomalías en la adquisición de equipo dentro de la entidad. Fiscales del ente investigador informaron que, según las indagaciones, en el 2016, personal de la Dirección de Tecnologías de la Información fue beneficiado con viajes al extranjero por una entidad mercantil para posteriormente simular la necesidad de equipo de red y adjudicarle 2 eventos a la empresa. La inversión fue de 1.380.000 quetzales y lo adquirido fue abandonado en una bodega de la Contraloría General de Cuentas. Por este caso, fueron capturadas 4 personas e integrantes del ente investigador hicieron una solicitud de antejuicio. Hacer efectivas 4 órdenes judiciales de aprehensión, las cuales afortunadamente para el proceso penal
se ejecutaron de forma completa, presentando la solicitud de antejuicio en contra del excontralor general de cuentas, del señor Carlos Enrique Mencos Morales, autorizó y permitió la adquisición de bienes y servicios innecesarios. A los ahora capturados se les imputarán los delitos de cohecho pasivo, cohecho activo y fraude. Mientras tanto, se espera que las investigaciones continúen para determinar si hubo participación de otros empleados públicos en el caso o si existen indicios de hechos similares dentro de otras dependencias de la Contraloría General de Cuentas. Yo creo, Sandy, que no hay mejor forma para exponer aquel dicho popular que en casa de herrero, cuchillo de palo, y explico por qué. Siendo la Contraloría General de Cuentas el ente que debe de velar por el buen uso del erario público, de los fondos provenientes de los impuestos de los guatemaltecos, pues ahora aparentemente ha sucedido esto y por eso la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público está solicitando el retiro del derecho de antejuicio al excontralor y actual diputado Carlos Mencos. Así es, Julio. Estas investigaciones que se han iniciado y que van a continuar también, se ha indicado, para verificar si existen otras personas también involucradas. Hablemos del modus operandi, Julio. ¿Cómo es que se dio esta situación o estas anomalías en la Contraloría General de Cuentas? Fíjate, Sandy, que lo que sucedió aquí es se creó una necesidad falsa, una necesidad de cableado y cuestiones necesarias para la comunicación, lo informático y todo esto que da la conectividad a las instituciones. Y entonces precisamente esto ya después fue guardado en bodega. Pero antes de analizar más en el contexto de esta situación, ¿te parece si vemos unos datos preliminares? Adelante. Por Claro supuesto, que sí. veamos entonces. Claro, véalos por favor ahí en pantalla, ahí los tiene usted. Sandy, fíjate, este caso está a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público. Los capturados en este caso son señalados de haber cometido los delitos de cohecho activo, cohecho pasivo y fraude. En específico, y aquí vamos a esta parte que es dramática, se les acusa de haber defraudado al Estado por un monto al menos de 1.380.000 quetzales. Y para dar respuesta a lo que has preguntado, si me permites, vamos con estos otros datos. Gracias, Sandy. Sabes que la denuncia se originó por una denuncia también de quien era en ese entonces inspector general de la Contraloría General de Cuentas sobre posibles hechos delictivos cometidos por personal de la Dirección de Tecnologías de la Información. Se practicó una auditoría a varios eventos de cotización pública, los cuales, Sandy, determinaron que existían irregularidades en procesos de adquisiciones públicas de la Contraloría. Según la acusación, a cambio de la adjudicación, expertos del área informática de la entidad se beneficiaron indebidamente con un viaje costeado por la empresa adjudicataria y esto pasó en el año 2016. Entonces estamos viendo que tal vez de a poquito estamos empezando los guatemaltecos a creer, a fortalecer la lucha contra todo tipo de corrupción, la lucha contra todo tipo de impunidad y bueno, ahí estamos viendo a esta fiscalía a cargo del fiscal Estuardo Campos cómo ha iniciado este otro proceso que se pinta pues por demás interesante, pero que nos sorprende a todos, ¿no? Por ser el ente encargado de fiscalizar. Totalmente, Julio, pero este caso lanza un mensaje que nadie se escapa de estar sujeto de una investigación. Así debe ser. Si bien entonces la Contraloría lleva a cabo estas auditorías a las instituciones públicas, también ellos están sujetos a que se les pueda investigar y dar a conocer casos como estos. Entonces, eso es lo impactante también y por lo tanto es importante que se pueda continuar a profundidad para verificar qué otras personas también tuvieron relación con este caso. Así es. Porque pues todo un plan el que se tenía, se crea la necesidad, se hace la adjudicación todo el evento de cotización. Exactamente, entonces, y al final lo que llama la atención es que lo que se compra se va a embodegar, ¿cómo es posible? En lo que se compra se embodega y el premio o la dádiva y por eso el cohecho activo y pasivo resulta ser un viaje. Esto nos da esperanza porque estamos viendo aquí el caso del edificio del Ministerio Público, estamos viendo este caso de la misma Contraloría General de Cuentas ser investigado y así debe pasar. Guatemala debe llegar a un punto donde no importa quién
desde lo privado hasta lo público, desde funcionario o lo que sea, si cometió un hecho ilícito, pues debe ser perseguido penalmente, investigado y obviamente si se demuestra esa culpabilidad, castigado con toda la severidad del caso. Llevar un debido proceso, que Así eso es importante también para garantizar estos temas y transparentar también los mismos. Julio, vemos aquí que hay una solicitud de antejuicio. Sabemos que en el caso del diputado Mencos, pues será otro procedimiento el que se lleva. Correcto. Porque las otras dos personas, como son pues civiles, digamos, unas personas que no tienen inmunidad, inmediatamente inicia el procedimiento legal contra ellos. En el caso del diputado es distinto por la investidura que tiene, pero que también será un procedimiento que se pueda luego indicar si procede o no también retirar este antejuicio, que es uno de los pasos que siguen. Habrá que ver cómo lo pidió el Ministerio Público, porque lo pudo haber pedido a un juzgado competente que lo tendrá que elevar a la Corte Suprema de Justicia de conformidad al mandato constitucional, y la Corte Suprema de Justicia integrada en su quórum, en su pleno, pues podrá determinar si se quita o no el derecho de antejuicio al diputado Mencos. Lo único malo en este caso, y por eso tenemos que hablar también en una posible reforma constitucional, el hecho de esos derechos de antejuicio, es que te pone sobre advertencia, y sobre advertencia pues pueden pasar un montón de cosas. Al final de cuentas puedes colaborar con la investigación siendo el actual diputado Mencos, o simplemente puedes desaparecer también de la misma. Exacto. Y ese es un gran riesgo. Exactamente, pero también debe mostrarse esa transparencia y esa voluntad por parte de él, porque habiendo sido también titular de la Contraloría General de Cuentas, sí, sobre esperaríamos que pues también diera el ejemplo y se sometiera a una investigación, porque hay que aclarar algo, todos y todas gozamos de la presunción de inocencia, no se le está condenando desde ya. El Ministerio Público debe comprobar, comprueba, y esperemos que también prueba científica, así es, los señalamientos que está realizando en contra de todas estas personas. Y por eso también es importante recalcarlo, porque inicia una investigación que esta situación se debe pues presentar ante un juzgado, ante un juez, para que de esta manera se determine si son culpables o son inocentes. El camino inicia. ¿Cuál sería el futuro legal para estas personas, Julio? Bueno, en el caso de las personas que no tienen la investidura del antejuicio por ser personas particulares, civiles como usted y como nosotros, simple y sencillamente pues ya ligados a proceso, presentados ante el juez y esperando para probablemente después de estas Navidades presentarse a la audiencia de primera declaración. Imagínate tú qué Navidad más triste por estas situaciones le harán pasar también a sus seres queridos. Y en el caso del diputado Mencos, a esperar. Y esto no va a ser pronto, porque recordemos que en este caso la Corte Suprema de Justicia pues no necesariamente es que se va a reunir en estos días en los cuales estamos ya por finalizar el año. Lo que sea, y lo importante es que se haya iniciado esta investigación. Y como tú dices también, yo creo que lo mejor que se puede hacer cuando no hay nada que temer, o en todo caso cuando la justicia está detrás de ti, es decir, señoras y señores, aquí estoy, pues si me van a quitar el antejuicio, háganlo. De hecho, lo puedes presentar por escrito a la misma Corte Suprema de Justicia para acelerar este proceso y decir, investiguen lo que tengan que investigar, porque la transparencia debe ser lo que caracteriza a cada servidor, funcionario y empleado público, y cuando no lo es, pues todo el peso de la ley, ya lo dijimos. Totalmente, y recordemos que también estará la defensa presentando las pruebas de descargo, para que de esta manera pues se pueda decidir cuál será el futuro legal de estas personas. Sí, así es, Andy, muy buena conclusión. Entonces, con esto nosotros nos vamos a ir a la pausa. Aprovechamos este momento para recordarles que este fin de semana hay una programación muy especial en TN23, y hay un programa que les queremos recomendar los días domingo a las 19 horas. ¿Cuál es? Apuntes del Mundo, no se lo pierdan, por favor. Y con esta invitación nos vamos a la pausa. Regresamos enseguida. Gracias por seguir en sintonía. Los esfuerzos interinstitucionales que se realizan para combatir la trata y explotación sexual continúan, pero las autoridades que ven estos temas piden que también se fortalezca el área judicial. Se trata de Walter Werner Vázquez, quien participó en el proceso de elección de representante de la Corte Suprema de Justicia ante la Corte de Constitucionalidad.
el exrector de la USAC, Estuardo Galvez, Eric Castillo, presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Maynor Moto, juez tercero penal y expresidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, y el abogado Humberto Miranda. Ellos buscan finalizar el actual mandato de la Corte de Constitucionalidad en la vacante de Bonerge Mejía, quien murió por COVID-19 en septiembre pasado. ¿Por qué se recibieron pocos expedientes? Vemos una participación de 5 candidatos. La apertura era para todo aquel que reuniera esos requisitos y que decidiera de igual forma comprometerse en participar. Probablemente, ya sea porque se vea mucho o se vea poco, esta cantidad, digamos, de agremiados que ya participaron, de repente sea por quizá el escaso tiempo que se va a tener, si es que alguno de los que están ahí queda electo y que tome posesión, pues puede hacer que sea el tiempo muy corto, porque solamente es para ir a completar el periodo constitucional que le correspondía al magistrado que falleció. La elección se realizará el 4 de enero del próximo año y la eventual segunda vuelta será el 11. Y bueno, han sido 5 los candidatos que han presentado su papelería para ocupar el cargo en la Corte de Constitucionalidad. Ahí veíamos la información y ahora daremos paso a ese llamado que hacen instituciones que luchan contra la trata de personas para que se pueda agilizar los temas judiciales. En lo que va del año se contabilizan más de 200 denuncias por el tema de trata. Sin embargo, hay un rezago en el tema judicial. Lamentablemente es un delito que no se evidencia mucho, sin embargo, a través de todas las acciones que se han hecho en conjunto con Ministerio Público y Policía Nacional Civil durante este año, se han logrado más capturas y se ha logrado elevar el número de denuncias. No así son las suficientes porque no es lo que refleja realmente la incidencia real del delito. Tenemos aproximadamente 240 denuncias y apenas llevamos 5 sentencias. Realmente es muy poco los números, pero la idea a través de todas estas acciones es que podamos nosotros tener más denuncias y más sentencias condenatorias. A nivel nacional, Guatemala, Huehuetenango y San Marcos concentran la mayoría de casos. Nosotros seguimos trabajando con aliados importantes que tenemos a nivel nacional, instituciones del Estado, que son los que nos apoyan en los temas de acción-reacción, los procesos de investigación, como es Policía Nacional Civil, Ministerio Público, gobernadores y alcaldes, que están siendo nuestro gran apoyo ahorita también para ser actores claves en la detección temprana de posibles casos de trata de personas. ¿Y sabe usted que un buen número de estudiantes, aspirantes a entrar a la Universidad de San Carlos de Guatemala para estos estudios superiores, continúan sin poder ganar esas pruebas de conocimiento básico? Ante ello, las autoridades universitarias dieron ya a conocer la fecha de inscripción del denominado PAP. Y se pregunta usted, ¿qué es esto? Bueno, es el Programa Académico Preparatorio. Así que vea, por favor, con mucha atención esta información. El PAP fortalece la enseñanza de los estudiantes para aprobar las pruebas de lenguaje, matemática, física, química y biología. Las inscripciones arrancan el próximo 17 de enero. Se tiene planificado iniciar del 11 al 22 de enero el proceso de inscripción. Clases iniciaríamos para plan diario el lunes 25 y para plan sabatino el sábado 30 de enero. La modalidad, el Consejo Superior Universitario ha autorizado que sigamos en forma virtual por la pandemia, que todavía no tenemos la vacuna acá en Guatemala, y mientras tanto no se den esas condiciones de seguridad para los estudiantes, se va a continuar en forma virtual. La inversión que va a tener cada alumno, o el costo que va a tener, va a ser el siguiente. Si un alumno paga 1 o 2 cursos, va a cancelar 350 quetzales. Y si paga de 3 a 5 cursos, el costo es de 500 quetzales. Esto es por semestre. Por eso es que estamos iniciando desde enero para estar finalizando a mediados de junio e iniciar el segundo semestre en la primera semana de julio. Para este año se espera una inscripción de por lo menos 1,000 estudiantes, una cifra menor, pues antes de la pandemia se registraban en promedio 3,000.
Y en otra información, más de 200 toneladas de ayuda humanitaria han sido trasladadas a las comunidades afectadas por las tormentas tropicales ETA e Iota. Todo esto con el apoyo de Aeroclub Guatemala. Autoridades de Aeroclub presentaron un informe sobre el puente aéreo que se estableció el mes de noviembre debido a las tormentas tropicales ETA e Iota, las cuales afectaron a los departamentos de Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché, Petén e Izabal. Las acciones consistieron en lo siguiente: traslado de ayuda humanitaria, evacuación de personas heridas, movilización de cuerpos de socorro y el apoyo a instituciones de gobierno para el traslado y entrega de víveres. Durante este tiempo tuvimos disponibles 55 aviones, que son los de ala fija, las avionetas normales que transportan personas, y 21 helicópteros. Que los helicópteros habían unos que estaban basados se quedaban ahí varios días o se venían para acá, y gracias a la pericia de los pilotos que estaban operando, se logró llegar a todas estas comunidades. En total logramos repartir más de 459.776 libras. Eso fue lo que se trasladó durante esta operación. Se donaron alrededor de 600 horas de vuelo, tanto de ala fija como de helicóptero. El costo de toda esta operación fue de 2.994.554.39 quetzales. Todo se fue a través de donaciones, de voluntarios, de empresas, de instituciones, y todo para el beneficio del pueblo de Guatemala. En total fueron entregadas 459.776 libras de ayuda humanitaria en 5 departamentos durante 30 días, lo que representó un total de 600 horas de vuelo, las cuales fueron donadas por Aeroclub. Y al aprovechar para despedirnos y agradecerle su sintonía durante esta semana, lo esperamos el lunes 21, sí, ya en la semana de Navidad a las 21 horas por TN23. Siempre les recordamos, por favor, cuídese mucho, no baje la guardia. Lo esperamos el lunes entonces en A la Medida. ¡Feliz noche! ¡Chao!